Hay varios errores importantes que debes evitar si vas a comprar casa. Y aquí lo detallaremos. Bienvenido a Inspiratura, donde los futuros millonarios vienen para inspirarse. Hola a todos y bienvenidos a este estudio a fondo. Un tema que, la verdad, asusta a muchos, pero es absolutamente necesario. Totalmente. A ver, quiero que la gente piense en esto un segundo. La mayoría de los compradores entran a una propiedad en venta y, la fantasía estética toma el control por completo. Sí. Ven una cocina abierta, de esas de revista, o el jardín perfecto para los fines de semana, y ya se imaginan viviendo ahí. Exacto. Se dejan llevar. Pero casi nadie se imagina perdiendo decenas de miles de dólares por un sello faltante en un documento oscuro en las oficinas del condado. Y ese es precisamente el verdadero campo de batalla inmobiliario. Así es. Por eso en el análisis de hoy vamos a sumergirnos en un archivo que me pareció fascinante. Son las notas directas, los fracasos y los éxitos de una abogada de bienes raíces que ha cerrado miles de transacciones. Una perspectiva invaluable, claro. Ujú. El objetivo es desmantelar todo este proceso tradicional y extraer una guía cronológica para blindar el capital. Queremos ver la compra de una casa no solo como un nido emocional, sino como un activo financiero a largo plazo. Y entender por qué la supervisión legal es, digamos, la única verdadera barrera entre una inversión sólida y la bancarrota técnica. Y para establecer la magnitud de este problema, hay que entender el error de enfoque que domina el mercado actual. Ajá. A ver, ¿cuál sería ese error? Pues que todo el ecosistema inmobiliario está diseñado para que el comprador se obsesione con un solo número: el precio de cotización. Claro, es lo primero que ves en el anuncio. Es comprensible, es el ancla psicológico. Sin embargo, el impacto financiero real, ese que destruye la rentabilidad de una inversión durante décadas, casi nunca ocurre en el precio inicial. Ocurre en la arquitectura legal del trato. ¡Wow! La arquitectura legal. O sea, lo que no se ve a simple vista. Exactamente. Por eso, la premisa fundamental de estos datos es que los abogados ven lo que podríamos llamar defectos invisibles. Son minas terrestres estructurales, en el papeleo, en los historiales del condado y en los estatutos vecinales. Que si llegan a detonar, borran cualquier ganancia matemática. Es la diferencia entre comprar un hogar y comprar una responsabilidad legal gigante. Totalmente. Y para que esto tenga un hilo conductor lógico, empecemos desde el minuto cero, antes de que haya siquiera una oferta formal, antes de discutir tasas de interés o pagos iniciales. El paso 1 real. Así es. Todo esto comienza en la fase previa, donde la viabilidad legal de la propiedad debe comprobarse sí o sí. Y las notas de nuestras fuentes tienen una historia espectacular sobre esto. La de la propia abogada. Exacto. La abogada cuenta que ella y su esposo encontraron un terreno vacío. Parecía la oportunidad perfecta para construir. Firmaron el contrato, entregaron los fondos iniciales y solo entonces decidieron revisar detalladamente las restricciones de la escritura. Ese es el clásico error de secuencia, incluso para los profesionales del sector. Totalmente. Y lo que descubrieron en esas restricciones fue demoledor. Resulta que el desarrollo tenía reglas súper estrictas sobre el tamaño mínimo de construcción. Claro, les exigían una mansión, básicamente. Literalmente, la casa más pequeña que legalmente se les permitía construir ahí requería tantos metros cuadrados que el costo superaba masivamente el presupuesto que tenían. Es que el mecanismo de cómo operan estas restricciones es fascinante y a la vez despiadado. Las escrituras o deed restrictions están vinculadas a la tierra misma, no al propietario. O sea, no les importa si tus planes arquitectónicos son hermosos o ecológicos. Para nada. No importa si tienes el efectivo para construir algo diferente. Si la escritura dicta que el activo debe ser de cierto tamaño o de cierto material, es ley. Y para esta pareja, este descubrimiento tardío tuvo un costo inmediato. Tuvieron que cancelar el contrato, echarse para atrás. Así es, pero la verdadera lección está en la penalización financiera. Perdieron todo su dinero de debida diligencia. Y aquí es vital hacer una pausa, porque quiero explicar la psicología detrás de ese dinero de debida diligencia. Es una trampa mortal para muchos inversionistas novatos. Sin duda. Estos son fondos no reembolsables. Es dinero que un comprador le entrega directamente al vendedor simplemente para comprar tiempo, usualmente un par de semanas, para poder realizar inspecciones y evaluar el trato. Exacto. Es como reservar el derecho a investigar.
Y si el comprador se retira, ese dinero se evapora. Lo que le pasa a la mayoría es que caen en la falacia del costo hundido. Piensan, ya pagué $5,000 por el derecho a inspeccionar, no puedo echarme atrás ahora. Prefieren cerrar un mal trato y absorber un problema de $50,000 en lugar de aceptar que perdieron esos 5,000 iniciales. Es como comprar un boleto de avión carísimo, de esos que no puedes cancelar sin revisar antes si necesitas visa para entrar al país. Un desastre. Es una analogía perfecta. La pérdida que sufrió esta abogada ilustra por qué la investigación legal no es el paso 3 o 4, es el paso 1. Leer documentos públicos debe ocurrir antes de redactar un cheque. Definitivamente. Y esto nos lleva al segundo gran peligro en esta fase previa, el historial de permisos. Porque la mayoría de los compradores confían ciegamente en que la inspección física de la casa los va a proteger. Asumen que el inspector es una especie de auditor integral de todo. Y aquí es donde quiero presionar un poco sobre este concepto. Porque desde la perspectiva del sentido común, si uno contrata a un inspector certificado, le paga cientos de dólares y este experto revisa los planos, el techo, la estructura, ¿no debería ser su responsabilidad cruzar esa información con el condado para verificar que las paredes están donde deben estar legalmente? ¿Por qué la carga de los permisos recae en lo legal y no en lo estructural? Es una excelente distinción y te digo, la confusión es universal. Pero un inspector de viviendas es fundamentalmente un evaluador de la realidad física presente. Ok, lo que está ahí en el momento. Exacto. Su mandato es entrar a la propiedad y determinar: el techo filtra agua hoy, el panel eléctrico tiene cortocircuitos hoy. Su jurisdicción termina en la puerta de la casa. O sea, no abren los archivos burocráticos del municipio. No, porque no es un análisis legal. El historial de permisos de construcción, por otro lado, es un registro estrictamente administrativo. Tomemos el ejemplo más común: las adiciones sin permiso. Uy, clásico. El sótano convertido en departamento. O, digamos que un propietario anterior construye una terraza enorme en el patio trasero durante un verano. Contrata a buenos carpinteros y, físicamente, la estructura es sólida e impecable. O sea, el trabajo está bien hecho, por lo que el inspector lo marca con una palomita verde en su reporte. Exacto. El inspector dice: la terraza soporta el peso y está en buenas condiciones. Pero si el municipio jamás emitió un permiso para esa construcción, a los ojos de la ley, esa terraza es una estructura clandestina. ¡Qué locura! Y aquí está el mecanismo que destruye el capital. La ley de bienes raíces opera bajo responsabilidad estricta para el propietario actual. Al condado no le importa quién la construyó. Para nada. Al condado no le importa si fue en 2015. Si la descubren en 2026, tal vez porque un vecino se queja o un tasador actualiza los registros satelitales, el nuevo dueño asume el 100% de la responsabilidad legal. O sea, es como heredar los delitos fiscales de otra persona simplemente por comprarle su coche usado. Es una analogía muy precisa, y las consecuencias no son menores, ¿eh? El condado puede exigir que las paredes se abran para inspeccionar el cableado, lo cual cuesta miles de dólares en demolición. ¿Y si viola los códigos, te hacen tirarlo todo? Exacto. La orden no es una multa, es una orden de demolición total. Una parte significativa del valor de la propiedad desaparece de la noche a la mañana, simplemente porque nadie verificó los archivos administrativos antes de firmar. Ese contraste entre la realidad física y la legal es escalofriante. Pero bueno, digamos que avanzamos en nuestra línea de tiempo. Supongamos que quien compra hizo la tarea. Revisó todo. Sí, revisó las restricciones, auditó los permisos y la casa está inmaculada legalmente. El terreno está listo para presentar una oferta formal. Aquí pasamos a la estrategia de adquisición. Y las fuentes revelan una paradoja increíble. Así, la paradoja de la abogada. Exacto. La abogada de bienes raíces que proporciona estos datos se dedica a esto. Ella misma redacta contratos complejos, audita títulos y conoce los vacíos legales mejor que nadie. Y sin embargo, cuando ella compra propiedades personales, Contrata a un agente inmobiliario externo. paga una comisión por un servicio que técnicamente ella domina a la perfección. Totalmente. ¿Por qué haría eso? Esto revela un principio profundo sobre la toma de decisiones financieras complejas. En la superficie, parece un gasto innecesario. Pero si analizamos la mecánica de una negociación, todo se reduce a mitigar el riesgo emocional. Claro, el factor humano. Exacto. Cuando alguien adquiere un activo tangible, el apego emocional se dispara.
Las personas comienzan a visualizar su vida allí, a distribuir los muebles mentalmente en la sala. Y ese apego es radiactivo en una mesa de negociación. La desesperación por no perder la casa de los sueños te lleva a hacer concesiones financieras desastrosas. Totalmente. Al contratar a un agente, el comprador está insertando un escudo objetivo, un mercenario, digamos, cuya compensación se basa en la frialdad de los números. Funciona como un pararrayos. O sea, el vendedor o el agente del vendedor pueden lanzar tácticas de presión agresivas y todas rebotan contra este agente externo. No te llegan a ti. Correcto. Además de la función de escudo, el agente opera como el director logístico de la operación. En el lapso crítico de 30 días antes del cierre, hay que coordinar a prestamistas, tasadores, inspectores. Topógrafos, de todo. Sí, todo un equipo. El agente utiliza una red de contactos locales ya establecida para mantener el cronograma. El costo de la comisión se justifica al evitar que la fatiga operativa te lleve a cometer errores por puro agotamiento. Y hablando de los números puros en esa negociación, hay una táctica financiera aquí que redefine por completo cómo se debe abordar una oferta. El famoso rate buy down. Así es. Tradicionalmente, la instrucción a ese agente sería: consigue que bajen el precio $15,000. Es el instinto básico de regatear. Pero la estrategia superior para un activo a largo plazo es exigir que el vendedor otorgue concesiones en efectivo al cierre. Pero no para bajar el precio de venta. Exacto, sino para comprar puntos de descuento que reduzcan permanentemente la tasa de interés de la hipoteca. La mecánica matemática detrás de esto es uno de los conceptos menos comprendidos y más poderosos. Y para entenderlo, hay que observar cómo funciona la curva de amortización de un préstamo a 30 años. A ver, explícanos eso. Durante los primeros 7 a 10 años de una hipoteca estándar, la abrumadora mayoría de cada pago mensual no va al capital de la casa, va directo a pagar intereses al banco. Esto es fundamental. Si analizas un pago de, digamos, $2,000, en el primer año, a lo mejor 1,700 son puro interés. Sí, la mayor parte. Y solo $300 construyen equidad real en el capital de la casa. Así es la matemática implacable del interés compuesto. Por lo tanto, si un comprador presiona para bajar el precio en $10,000, la reducción real en su pago mensual va a ser marginal, quizás unos $50 al mes. Es un alivio puramente cosmético. Totalmente. Sin embargo, si ese mismo comprador negocia que el vendedor aporte esos $10,000 al cierre y use esos fondos para pagarle al prestamista por adelantado y reducir la tasa de interés en un punto porcentual completo... Durante toda la vida del préstamo. Exacto. Durante toda la vida del préstamo, el impacto es sísmico. Es la diferencia entre usar un cupón de descuento de una sola vez en la caja registradora frente a adquirir una membresía de descuentos de por vida. Esa es la imagen perfecta. Al reducir la tasa de interés permanentemente, no solo el pago mensual baja de manera mucho más agresiva, sino que se altera la trayectoria de la curva de amortización. Empiezas a pagarle a la casa, no al banco. Correcto. Más dinero de cada pago mensual comienza a aplicarse al capital desde el principio. Al cabo de 10 o 15 años, el capital acumulado y los intereses ahorrados superan exponencialmente un simple recorte de precio inicial. Es el cambio de una mentalidad de ahorro a corto plazo a una verdadera estrategia de riqueza. Es arquitectura financiera en su máxima expresión. Totalmente de acuerdo. Así que, con la oferta aceptada y la tasa optimizada, parece que ya se aseguró el activo, ¿verdad? El financiamiento está resuelto. Pero conseguir las llaves no significa que la hemorragia financiera se detenga. No, para nada. De hecho, apenas comienza la verdadera revisión. Exacto. Aquí entramos a lo que me gusta llamar el abismo de los documentos, la etapa de debida diligencia profunda. Y el primer monstruo que aparece en este abismo es la Asociación de Propietarios, la temida HOA, por sus siglas en inglés. Uy, sí. Las asociaciones. Todos saben que hay que leer el manual de reglas para saber, no sé, de qué color se puede pintar la puerta o si aceptan perros. Pero el análisis revela que el verdadero peligro está enterrado en un documento mucho más aburrido: las actas de las reuniones de la Junta. Las actas, o meeting minutes, son esencialmente el registro taquigráfico y legal de las discusiones históricas del vecindario. Y la razón por la que auditar esto es una cuestión de supervivencia se resume en 2 palabras: evaluaciones especiales. Las temidas evaluaciones especiales. Claro, lo básico.
Pero factores como la inflación, los seguros altísimos o la simple mala administración a menudo dejan esos fondos completamente vacíos. Y de repente, los techos de todo el complejo necesitan ser reemplazados tras una tormenta, y el costo es de $2 millones. Y el dinero no está en la cuenta del banco. Exactamente. Entonces la asociación invoca una evaluación especial, que es un cobro extraordinario, obligatorio y masivo que se divide entre todos los propietarios. Y aquí es donde la mecánica legal se vuelve una trampa para los nuevos compradores. Si la asociación ya realizó una votación oficial y aprobó legalmente este cobro, antes de que se firme la venta, el vendedor tiene la obligación legal de pagarla o divulgarla en el contrato. claro, Sin embargo, existe un inmenso vacío gris. el vacío de las discusiones en curso. Ese mero. Si en las reuniones de marzo y abril los miembros de la Junta están gritando sobre la filtración de los techos y debatiendo presupuestos, pero intencionalmente deciden posponer la votación oficial hasta noviembre, ¡Ah, qué trampa! el vendedor actual técnicamente no tiene ningún gravamen legal que revelar durante una venta en agosto. El comprador adquiere la propiedad en agosto, asumiendo que sus costos están fijos. Llega noviembre, se emite el voto y en diciembre recibes una factura en el buzón exigiendo $8,000 pagaderos en 90 días. Así de crudo. Auditar las actas de las reuniones es la única manera de ver el historial de quejas y anticipar el colapso de infraestructura antes de heredar el gasto. Es como leer el diario personal de las quejas del vecindario. Una maniobra defensiva brillante. Y siguiendo en este abismo documental, llegamos a la historia más alarmante de todo este análisis. Sí, la del seguro de título. El seguro de título del propietario. Imaginemos el escenario. Alguien hace todo bien. Contrata abogados, audita el historial y los registros muestran que el vendedor tiene un solo préstamo hipotecario tradicional. Todo en orden, aparentemente. Se firma el cierre, el dinero se transfiere, todo parece un éxito. Y semanas después, el nuevo dueño recibe una notificación de que existe una segunda hipoteca masiva sobre la propiedad que ahora le pertenece. O sea, ¿cómo es posible que un préstamo pase desapercibido en la búsqueda oficial? Pues, para comprender cómo se materializa un defecto invisible de esta magnitud, hay que mirar la infraestructura arcaica de los registros. No existe una base de datos global mágica que se actualice en tiempo real al milisegundo. Claro, no es como el Internet de hoy. ¿No? Todo depende del procesamiento burocrático de los condados locales. En este caso específico, el vendedor original había acudido a un banco para sacar una línea de crédito sobre el valor de la casa un tiempo antes de venderla. Firmó los pagarés y recibió el dinero. Sí. Luego, el banco envió los documentos de ese gravamen al secretario del condado para que fueran registrados oficialmente. Pero el secretario del condado no los procesó inmediatamente. Así es. Muchos condados operan con semanas de retraso. Los documentos estaban físicamente en una pila de papeles en un escritorio esperando a ser sellados. ¡Qué locura! Y durante ese preciso margen de tiempo, el abogado del nuevo comprador realizó la búsqueda oficial de títulos, consultó el sistema y como el secretario aún no había procesado el segundo préstamo, el sistema devolvió un historial limpio. Era un gravamen fantasma. Exacto. La propiedad se vendió. Y días después, el empleado del condado finalmente selló y registró la segunda hipoteca, vinculándola al terreno. Legalmente, el nuevo dueño acababa de comprar una casa con la deuda ajena adherida a ella. Y el prestamista puede ejecutar la hipoteca sobre el nuevo dueño si esa deuda no se paga. Es un nivel de vulnerabilidad aterrador, y no es el único fantasma posible. Para nada. Están las disputas de herederos desconocidos. Una familia vende la casa del abuelo fallecido y 10 años después aparece un familiar lejano reclamando que el testamento original era fraudulento. Y que el 20% del valor del terreno le pertenece. Imagínate, si un comprador no tiene un escudo contra esto, los honorarios legales para defenderse en la corte pueden quebrar a una familia. Y ese escudo es precisamente el seguro de título del propietario. Es fundamental distinguir que los bancos siempre exigen una póliza de título, pero esa póliza solo protege el dinero del banco. Claro, ellos se protegen a sí mismos. Exacto. La póliza del propietario es opcional en muchos lugares. Se paga una sola vez al cierre y es un contrato que garantiza que la aseguradora asumirá todos los costos legales si cualquier defecto histórico emerge después de la compra. Es la transferencia absoluta del riesgo pasado. Queda claro que escatimar en esa póliza es suicidio financiero. Definitivamente. Ahora,
Hay otro elemento de investigación en este abismo que muchas veces se intenta evitar para ahorrar dinero: el estudio topográfico. El famoso survey. Así es, esto mide matemáticamente los límites exactos del terreno. Las fuentes detallan los riesgos de invasión, que es cuando la estructura de un vecino cruza la línea, y el retranqueo, que es la distancia legal obligatoria. Pero quiero jugar al abogado del diablo aquí. A ver, adelante. Imaginemos una casa en un suburbio establecido. Hay una cerca de madera sólida que ha dividido los patios traseros durante 15 años. Visualmente, el límite es súper obvio. ¿Por qué se debería gastar capital en un ingeniero para que dibuje un mapa de lo que ya se está viendo claramente? Porque en el derecho inmobiliario existe una verdad innegable. Las cercas mienten. ¡Wow! Me encanta esa frase. Las cercas mienten. Es que es la realidad. El hecho de que una cerca haya estado físicamente en un lugar durante décadas no altera las coordenadas legales de la propiedad. Un comprador ve la cerca y asume que el jardín le pertenece. Destruye toda su posición visual. Totalmente. El estudio topográfico es el único documento que revela la realidad matemática. Si resulta que el garaje del vecino está construido 1 metro por encima de la línea invisible de la propiedad, Heredar esa invasión significa heredar una disputa legal. y miles de dólares en costos. Resolver eso no es enviar un correo electrónico. Puede requerir litigios prolongados o incluso la reubicación física de estructuras pesadas. Además, los códigos municipales exigen distancias de retranqueo para prevenir incendios. Claro. Si la estructura viola esas distancias, el condado interviene. El estudio topográfico revela la matriz matemática real sobre la que operan las leyes. Bien, después de atravesar todo este campo minado, revisar las restricciones, asegurar la tasa de interés, auditar las quejas de los vecinos, verificar los registros y medir el terreno, parecería que el trato es a prueba de balas. Parece, pero falta un paso. Queda una última barrera física antes de firmar: el recorrido final. Y hay que destruir un mito gigante aquí. Esto no es un evento social. No es el momento festivo para ir a tomar medidas para los muebles de la sala. No, es la auditoría extrema de último minuto. Y el mayor riesgo en esta etapa no es técnico, es humano. Es la fatiga de la transacción. El agotamiento puro. Consideremos el estado psicológico la mañana del cierre. Llevan 40 días enviando extractos bancarios, coordinando mudanzas. Probablemente su contrato de alquiler actual está por terminar. Sus pertenencias están en cajas en un camión afuera. Y la familia está exhausta en el coche. Lo único que desean es firmar los documentos y obtener las llaves. Los vendedores y sus agentes conocen esta vulnerabilidad. Si durante la inspección se negoció que el vendedor debía reparar el aire acondicionado, Y al llegar al recorrido final, enciendes el aire y solo sale aire caliente. Se crea una crisis de apalancamiento tremenda. exactamente, en ese momento si el comprador, impulsado por el agotamiento y la presión de la mudanza, decide proceder a la mesa de cierre bajo la promesa informal de que lo arreglarán la próxima semana, Acaba de aniquilar todo su apalancamiento legal. ese es el punto de no retorno. Una vez que la pluma toca el papel, la responsabilidad se transfiere irremediablemente. Si las reparaciones costaban $6,000, el comprador acaba de extraer $6,000 de su propio patrimonio, porque el vendedor ya no tiene ningún incentivo para enviar a un técnico. Por eso la disciplina en el recorrido final debe ser militar. Hay que exigir que las reparaciones estén terminadas antes del día del recorrido, con facturas comprobables. Y, lo más crítico, tener la voluntad férrea de retrasar la fecha de cierre. La disposición total a levantarse de la mesa y decir, no firmamos hoy. Es la única palanca de negociación real que queda. Y todo este proceso culmina en un solo archivo maestro: la divulgación de cierre. El closing disclosure. Exacto. Este es el mapa contable final que desglosa a centavo el destino de los fondos, asegurando que los créditos por reparaciones o las concesiones de la tasa de interés estén matemáticamente ejecutados. Entender y auditar este documento es la confirmación definitiva de que el escudo protector funcionó. Todo cobra un sentido espectacular cuando conectamos cada etapa. Entonces, para sintetizar la conversación en un checklist paso a paso para los futuros propietarios. Paso 1. Paso 1. Leer las restricciones de la escritura y revisar los permisos administrativos del condado antes de ofertar. Perfecto. Paso 2.
Contratar a un agente inmobiliario para neutralizar las emociones y calcular reducciones permanentes de tasas de interés. Paso 3. Auditar minuciosamente las actas de la asociación de propietarios, exigir el estudio topográfico, porque las cercas mienten, y comprar el seguro de título. Y finalmente el paso 4. Hacer valer el recorrido final y negarse rotundamente a cerrar el trato si faltan reparaciones acordadas. Es todo un mecanismo diseñado para retener y proteger el patrimonio. Así es, y toda esta arquitectura defensiva nos deja con una reflexión bastante profunda. Si una abogada experta, cuyo trabajo es navegar miles de transacciones, sigue este estricto protocolo y contrata ayuda externa para protegerse de sus propias emociones, ¿qué otras formalidades estándar en las decisiones financieras más grandes de la vida se están aceptando ciegamente por pura prisa o fatiga emocional? El verdadero costo de una inversión casi siempre se esconde en las preguntas que estábamos demasiado cansados para hacer. Gracias por escucharnos. Suscríbete a Inspiratura para saber más. Nos vemos en el próximo podcast.